Vale. Bueno, algunos de nosotros ya nos conocemos, o sea que voy a empezar. Vamos a hablar de intoxicaciones agudas en jóvenes, un poquito lo que estamos viendo últimamente, cómo se comporta la población, sobre todo en chavales de 14 a 18 años. Entonces estamos hablando, ahí tenemos dos fuentes de datos fundamentales de las que tomamos, es un estudio estadístico. Entonces, una es el STUDES, que es el Plan Nacional sobre Drogas, que se realiza cada 2 años, se viene realizando desde 1994 y los últimos datos son del 2013. Se hacen en estudiantes de enseñanza secundaria y en distintos, desde el Plan Nacional de Drogas, entonces a nivel nacional. Luego tenemos el Euskadi Drogas, el último del 2012. Esto también es una encuesta, pero es sobre población, sobre ciudadanos de cualquier edad. No es solo sobre estudiantes de enseñanza secundaria. Y este se está realizando desde el 2004, también cada 2 años. Entonces, tenemos que el porcentaje de consumidores, no sé si se va, el porcentaje de consumidores de drogas entre estudiantes de 14 y 18 años sigue siendo el más alto el alcohol, luego el tabaco y luego dentro de los drogas no legales el cannabis. Y luego le siguen los hipnosedantes, la cocaína y el éxtasis. Los demás son éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, y los niveles son bastante más bajos de consumo. Tenemos un porcentaje de consumidores de drogas legales, unas diferencias entre hombres y mujeres. Las legales las consumimos más mujeres. No sé por qué, somos más legales en general. Y entonces en el alcohol vemos las diferencias no son importantes. Pero estamos todo el rato en varones y mujeres entre 14 y 18 años. Entonces, luego Isidro nos hablará del alcohol, entonces me imagino que incidirá en esto, pero ahí los consumos son importantes. Luego el consumo de las drogas legales está más extendido entre los hombres, son más atrevidos. Tenemos el consumo de cannabis, que es la droga ilegal más consumida entre los jóvenes. Y vemos ahí que hay una curva ascendente que en general es, para la mayoría de las drogas, el pico se sitúa entre el 2000 y 2004, en 2003 más o menos, en que han consumido alguna vez en la vida el 37,5%. En los últimos 12 meses, eso me refiero al pico. No sé por qué, pero en las drogas ilegales normalmente hay ese pico en esa franja en esos años. Se debía de ser más tolerado o no sé. Yo creo que en esos años también se veía más plantas de cannabis en las terrazas, en los balcones, y más tolerado, vamos. Sigue siendo ilegal, tanto el consumo como la posesión, como lo único que se consiente es el consumo en ambiente privado o la tenencia de pequeñas cantidades. Lo que no entiendo es de dónde se sacan, de dónde se van a obtener, pero bueno. Sigue siendo el número de estudiantes que consume cannabis sigue siendo muy elevado. En estas edades, entre 14 y 18 años, es del 2,7%. Entonces, bueno, no sé. Luego tenemos que sí que los consumidores de riesgo de cannabis
tiene una tendencia ascendente al consumo de riesgo. El 16% de los que habían consumido cannabis en el último año tenía un consumo de riesgo. Y vemos cómo desde el 2006 en adelante hasta el 2012 va aumentando el número de consumidores de riesgo. Luego tenemos los hipnosedantes, que es dentro de las drogas legales, digamos, que es la única que tiene una tendencia ascendente, en principio, en el consumo. Vemos cómo sigue en el 2002, 2003, 2004, como en el anterior, luego bajaba, en esta sigue subiendo la curva. O sea, que cada vez se consumen más benzodiazepinas, Valium y elementos varios. Y estamos hablando de 14 a 18 años, o sea, insisto. El consumo también de esto, como hemos dicho antes, es más prevalente entre mujeres que entre varones. Luego el consumo de cocaína sigue la misma curva que el consumo de cannabis y del resto de drogas, digamos, que tiene una tendencia descendente desde el 2004 aproximadamente, y el porcentaje de consumidores del 2012 se sitúa en valores inferiores al 98, pero aún y todo pues es un valor considerable. Sigo insistiendo en que estamos en una edad que para consumir cocaína, pues no sé. Luego tenemos consumo del resto de drogas. La prevalencia de las drogas ilegales, la prevalencia es baja. Igual hay que tener en cuenta la curva un poquito del éxtasis, que es la roja, esa que se ve ahí, que hace como dos picos, y luego al final se estabiliza, pero tiene una tendencia al ascenso. Estamos subiendo otra vez en cuanto al éxtasis. No sé si es porque es más barato o porque es fácilmente, no sé. Dentro de estos, el policonsumo es generalizado. El policonsumo es un patrón es el patrón de riesgo más frecuente entre los consumidores en esas edades. El alcohol sigue siendo cuando es el único consumo la más frecuente, pero dos drogas, hay un 20% de los chavales que consumen dos drogas. En el último mes que han consumido dos. En 3 es un 11%, 4, 2 y 5 o más un 1%. Incluye tabaco, alcohol, hipnosedantes y las drogas ilegales un poquito. Y luego el consumo de alcohol y del resto de drogas, normalmente se asocia a un consumo de alcohol de tipo intensivo, de estos de fines de semana, con alcoholes destilados, borracheras y pues eso. Vale. Luego, el porcentaje el inicio del consumo de drogas en el último año, en las medias de edades, yo no sé, pero me parecen como muy bajas, ¿no? La edad de inicio de consumo en el Estado se sitúa entre los 13 y los 16 años. En este caso, en el estudio de drogas del País Vasco, al que nos compete a la comunidad, es curioso porque la edad de inicio se pone como en la siguiente franja, entre los 16 y los 18. Entonces, no sé muy bien por qué. No sé si en el estudio del País Vasco han tenido en cuenta consumos puntuales de gente mayor o que nos han ido a los extremos. Y bueno, el consumo, alcohol 63,1,
con 16 años 84,2, el resto de drogas también. El cannabis llama mucho la atención. Vale. Luego, en relación a las prevalencias de consumo, normalmente las prevalencias de consumo son mayores cuando el grupo en el que estás, la mayoría consume. Entonces, bueno, eso estamos en grupos de adolescentes que normalmente siguen todos al unísono. Y el porcentaje de drogas es mayor entre los que salen más por la noche, más noches, va subiendo del 17,1, 33,8, 49,5, según cuántas noches salgan a la semana. Y si la hora de regreso a casa también, cuanto más tarde es la hora de regreso a casa, mayor es el consumo. Luego también está relacionado el cannabis en concreto con el rendimiento escolar, pero bueno, no sé yo. El 44% de los jóvenes consumen cannabis a repetido curso frente al 27,9% de los repetidores entre los no consumidores. Habría que ver un poquito entre los que no han repetido, o sea, los que tienen buenas notas de los que consumen, que hay un 26%, a ver qué pautas tiene. Luego, importante la disponibilidad que perciben los jóvenes para obtener las drogas. Dicen que sustancias percibidas como fácilmente disponibles el alcohol y el cannabis. Teóricamente no pueden comprar alcohol con menos de 18 años y el 90% dice que es muy fácilmente disponible. Y el cannabis el 69,4%. Los hiposedantes también están ahí, y luego los que están en detrimento está pues, la heroína. Bueno, esto es un dispensador de cannabis creo que es en Colorado, en Estados Unidos. Entiendo que es más para uso terapéutico, para el dolor y demás, y tienes una prescripción facultativa. Pero bueno, el acceso está claro que es fácil en esos ambientes. Luego, la valoración del riesgo percibido en esas edades, el alcohol es la sustancia que se percibe como menos peligrosa en este caso. Y luego, y el tabaco, el alcohol, pero hay que fijarse que el alcohol tomado como lo toman los adolescentes, en principio, en grupo, como 5 o 6 copas en una salida, o a morro, vamos, el vodka, el THB, el tequila, la ginebra y el vodka, por ejemplo. Y consideran que es más peligroso tomar 1 o 2 copas de vino diariamente. Luego también el tabaco se considera más peligroso que el cannabis. Y luego drogas emergentes. Dentro de las drogas emergentes, prevalencias de consumo más bajas que las drogas clásicas, siempre, en todos los casos, pero las más consumidas, en principio, las setas, el psilocibe, el spice y la ketamina. Y actualmente se trata de un fenómeno minoritario en España, pero se lleva a cabo una vigilancia de estas drogas emergentes. Hay miles, vamos, o sea, yo creo que cada día sale una.
grueso? No sé. Ahora, no sé si puedo. No te deja. ¿No me deja hacer? No me puedo, si quieres verlo así. Bueno, ¿os importa que le ponga el añadido ese de abajo? ¿Eh? No, quiero ver las anotaciones que tengo puestas. Pues no te puedo decir, porque estoy en contra del PowerPoint. ¿Eh? Bueno, pues así mismo. Bueno, vamos, me están espabilando, o sea que vamos a ir rápido. En cuanto a la cocaína, vamos a dar unas puntualidades sobre consumos de riesgo y demás. La cocaína es el clorhidrato de cocaína, es el arbusto de la coca, yo creo que es bien conocida por todos. Tiene múltiples nombres, farlopa, farla, nieve, se consume sobre todo hoy en día inhalada. También puede ser inyectada o fumada. Y se le añaden múltiples adulterantes. Entonces, depende de los adulterantes y de la cantidad que contengan, el estímulo pueden tener unos efectos u otros. Es un estimulante de acción rápida, intensa y de corta duración, entre 30 y 45 minutos, por lo tanto la capacidad de adicción es muy alta. Sobre todo el grado de dependencia psicológica es uno de los más elevados de todas las sustancias psicoactivas. Y las dosis letales son, la dosis letal es importante porque se puede fallecer la persona, vamos, o sea, con una parada cardíaca, por ejemplo. Y la dosis letal es 1,4 gramos por 70 kilos de peso en inhalada y 700 miligramos si es vía intravenosa. Si tenemos antecedentes de patología cardíaca, hígado, riñones y demás, las dosis son más bajas. Los efectos son de euforia, ausencia de cansancio y hambre, aumento de sensación de bienestar. Podemos tener como efectos secundarios bulimia y anorexia nerviosa. La capacidad de actuar de esto es muy alta. Luego, con la detección de la cocaína en sangre, se puede detectar un día después de haberla consumido. Hemos dicho que la acción dura 45 minutos aproximadamente, o sea, que todavía la tenemos ahí. En la orina 3 días, en la saliva hasta 30 días y en el pelo hasta 250 días. O sea, igual tenemos que pensar un poquito en los accidentes que se producen, en el que hemos tenido antes, hace poco tiempo, con 5 muertos en la retroexcavadora. Y entonces, bueno, que en principio se hace el análisis de saliva, pero claro, no sabemos si está bajo los efectos de. Luego, bueno, es interesante para saber los efectos de la cocaína ver la película de Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio, para ver los efectos de la persona se percibe a sí misma como alguien plenamente competente y capaz, y las alucinaciones son importantes, porque este señor, después de haber estado todo el día consumiendo cocaína y con una fiesta impresionante, llega al domicilio y él percibe que llega así, con ese coche estupendo, y al día siguiente el coche estaba así que bueno. Luego tenemos las setas alucinógenas. Las setas alucinógenas son las setas, las de la risa. Entonces, tienen psilocibina o psilocina. En principio son hongos o trufas. Entonces tenemos el psilocybe cubensis, que son los mexicanos, que son los que más se consumen en principio, y se pueden plantar. Luego tenemos el monguis o bonguis,
y cresta silvestre, y trufas o piedras filosofales. Se consumen en ingesta, en infusión y inhalados. ¿Vale? Son las de la risa. Me llama la atención que en Silocibe tenemos en Hondarribia un centro musical que se hizo y se le ha puesto ese nombre. Entonces, bueno, tenemos distorsión de la realidad, descomprensión, alucinaciones, delirio, y crean tolerancia pero no dependencia. Estas se vomitan si tienes mucha cantidad. Y en internet, no es una propaganda, pero hay kits de compra para cultivo de setas alucinógenas. Luego tenemos el Spice, me dejas un segundo más, que es la segunda droga más consumida en Estados Unidos, y es la droga zombie. Hemos oído hablar de casos que han producido de deformidad, de desorientaciones, situaciones dramáticas, crisis agudas de esquizofrenia. Hemos oído hablar de algún joven que arrancó un pedazo de rostro a un vecino, otro se comió al perro de la familia vivo y cosas de este tipo. Y tienen un gran potencial de adicción. Luego la ketamina, que en realidad es un compuesto que se sintetizó buscando un más seguro de un medicamento. Es un anestésico y se utiliza en medicina y en veterinaria, y llama la atención porque lo que hace es una disociación del sistema nervioso central. En realidad no te duermen, no estás dormido, sino que percibes que estás desconectado el cuerpo del entorno. ¿Vale? Y bueno, luego las sales de baño, es que hay miles. Las sales de baño, vale. Vale. Las sales de baño, también euforia, sociabilidad, alto potencial de abuso y adicción. Todas estas tienen unos efectos muy agudos y con muy pocas cantidades. Tienen muchos efectos secundarios y aunque nos encontramos pocas veces en el servicio de emergencias con estos casos, pues es posible que si no conocemos los efectos que producen, no vamos a pensar nunca en ellos. Y luego el éxtasis, el Spastis, cristal, MMD, pues que vienen en 1000 formas y maneras. Pues eso. Entonces, vía oral. Y eso, confusión, taquicardia, hay una alteración normalmente de la temperatura en ambientes cerrados. Si estás bailando, producen hipertermia, y si por ejemplo, normalmente se hidrata, la gente que consume esto se hidrata mucho, y entonces en el momento que se hidrata mucho produce hiponatremias, y las hiponatremias producen problemas musculares. Y luego el sabún, que es el clorhidrato de metanfetamina, que es la droga de los pobres, que esta se consume fumada, procede de Filipinas, y pues eso, se absorbe a través del pulmón, entonces mayor cantidad en el torrente sanguíneo, el efecto es muy rápido y pues eso, muy adictivo. Y vamos a dejarlo aquí porque me parece que no me dejan. Hay miles, hay miles de sustancias y demás. Bueno, gracias. Gracias.